¿Usted cree que sigue presente hoy en día la Revolución Mexicana? Pues ha progresado en otros. Yo digo que se ha evolucionado. En algunos aspectos. ¿Cómo en cuáles? Creo, pues precisamente como te digo, tenemos libertad, pero todavía falta mucho por conquistar. En sí lograron bastante, ¿no? Fue un paso más en toda la historia que ha existido en la historia mexicana. Fueron bastantes logros los que se hicieron, ya que podríamos ver unas cuantas cosas, ¿no? Por algo son motivos los que los lanzan a dar su vida por cuestiones que en verdad valen, ¿no? Pienso yo que la Revolución Mexicana pues realmente fue un logro para poder liberarse uno de la tiranía de los gobernantes, que era en entonces, ¿verdad? Desde luego. Y pues sí se logró más bien, pues más igualdad de las gentes. Con respecto a la Revolución Mexicana, todavía no acaba, sigue adelante, pero no principió precisamente con Madero en 1910, ni tampoco, ¿verdad?, en la época juarista, sino desde la época de la independencia. Desde allí comenzó con Hidalgo la Revolución de México para hacerse independiente, y toda esa serie de situaciones en el pueblo mexicano de querer progresar, de hacerse libre, independiente de los demás, ha traído como consecuencia el progreso con que ahora nos encontramos. Hay quienes hablan de que la Revolución Mexicana se ha acabado, está agotada. Son los mismos que invariablemente se han negado a aceptar en épocas pasadas a la independencia, a la reforma y a la revolución misma. No aceptan, no se convencen de que la Revolución Mexicana no ocurrió solo entre 1910 y 1917. Tienen recursos y todos ellos los emplean para tratar de promover la idea de que el movimiento social se inició cuando los campesinos tomaron las armas a principios de siglo y que finalizó pocos años después cuando el Congreso Constituyente de 1917. Nada más lejos de la realidad. La Revolución Mexicana es parte de un proceso que se sintetiza en la búsqueda incesante, ininterrumpida, de la justicia y la libertad, según lo concibe el ideólogo Enrique González Pedrero. La historia misma de México se resume en esta búsqueda. Sin embargo, aclara el propio González Pedrero, esto en México se ha hecho muy a nuestra manera. La Revolución Mexicana, dice, fue la revelación mexicana. Nos reveló tal y como éramos y lo que queríamos ser. Así, el mexicano empezó a amar lo propio, a querer ser por fin lo que era, a sentirse orgulloso por aquello que a pesar de influencias y agresiones había permanecido. De ahí la importancia que en México tiene la nación y lo nacional. La revolución transformó profundamente a México. No solo derrocó a la dictadura e instauró un sistema de democracia política representativa que se ha venido perfeccionando paulatinamente, sino que además derrocó, demolió las estructuras económicas y sociales en que se asentaba el viejo régimen y que trababan el desarrollo de la sociedad mexicana. La lucha armada victoriosa del pueblo mexicano hizo posible la instauración de un Estado social de derecho que dio origen a las instituciones democráticas. Al liquidar el latifundio, la revolución liberó enormes fuerzas económicas y sociales, portadoras de una nueva dinámica en la vida mexicana y de una nueva perspectiva para la sociedad entera. En la Constitución, la revolución consagró, además de los derechos individuales, los derechos nacionales y sociales, los derechos de la nación que le permiten defender cabalmente su soberanía, su independencia y su integridad,
y los derechos sociales, los derechos de la sociedad, del pueblo y sobre todo de las clases trabajadoras. ¿Qué cree usted que falte por hacer a la revolución? Pues falta de hacer de que no haya tantos líderes corruptos y funcionarios corruptos. Creo que ya se está logrando con este nuevo gobierno que tenemos de licenciado Miguel de la Madrid, de que ya no haya tanta corrupción como lo ha habido en sexenios pasados. Eso es lo que yo puedo decir, que ya se está logrando más. Cada vez se evoluciona más, pero siempre con los delineamientos de la revolución. Que nos lleve a grandes logros, a sacar al país de este bache en el cual estamos, ¿no? Principalmente tanto en economía, política y otros aspectos relacionados con la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de la Revolución Mexicana sino un mejor estatus social, mejores condiciones de vida? Pues mucho, señorita, estamos apenas en un periodo por revolución. Yo creo que vamos a tener que esperar otros años para alcanzar una tecnología, por ejemplo, como en los Estados Unidos, otras partes del mundo, ¿verdad? Pero poco a poco vamos realizando nuestro camino para llegar a una meta. La Revolución Mexicana es, pues, continuidad del proceso histórico con el que se crea la nación, la fortalece, le da un contenido social y la proyecta hacia el futuro, hacia el ideal de justicia en la democracia. Quizá lo más valioso de la revolución es que institucionaliza el cambio, deja abierta la puerta para incursionar en la espiral de la historia. Primero fue el reparto de tierra, que con todas sus limitaciones se llevó a cabo. Ahora se trata del fomento agropecuario y de perfeccionar aquel reparto. Se organizó una educación popular. Hoy la meta es erradicar por completo el analfabetismo, crear cuadros técnicos y reimpulsar a la educación masiva. Se crearon las instituciones de higiene y salubridad con un hondo sentido social. Hoy la aspiración es mantener la salud de la población. Organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social empiezan a prestar servicios hasta en las comunidades más apartadas. Hay también reivindicaciones que se encuentran en un momento de transición. Un ejemplo es el derecho a una vivienda digna para todos los mexicanos, demanda que habrá de encontrar su cauce institucional por medio de una ley inquilinaria. Toda revolución forzosamente debe institucionalizarse. De lo contrario, sería derrotada por el caos y la anarquía. Esa fue la forma en que nuestra revolución le dio legitimidad a toda la cauda de ideas de quienes participaron de una forma u otra en el movimiento armado, y siguen siendo la forma por la cual las nuevas ideas, que son traducción de las aspiraciones populares, continúan siendo legitimadas. Institucionalizando a la revolución, se creó el Seguro Social, el ISSSTE, las escuelas oficiales, la reforma agraria. Se trata de una institucionalización que hoy ha permitido crear una nueva etapa política, con la cual se abre el cauce a la participación de otras ideas, que han dado pie, a modo moderno, de ejercer la democracia verdaderamente apasionante, como lo es el sistema de consulta popular, que al fin posibilita la creación de una ley inquilinaria. Sin embargo, a pesar de ser un movimiento social con tanta fuerza popular, no deja de generar, en su lucha por cumplir con su proyecto, nuevos problemas, situaciones nuevas por enfrentar. Una de ellas es la crisis económica. La crisis de hoy, precisamente la crisis de hoy, que vivimos intensamente desde el año pasado, pone de relieve la vigencia de los principios fundamentales de la Revolución Mexicana. Quiero recordar en estos momentos algunos de los puntos doctrinales esenciales que llevaron al presidente Miguel de la Madrid a la silla presidencial en México. Él los analizó durante su gira política. Entre otros, él habló de 3 cosas, de 4 cosas diría,
muy importantes. Profundizar la democracia mexicana. Esa es una tesis de la Revolución Mexicana. Habló del nacionalismo revolucionario, es decir, del sentido de la identidad del mexicano consigo mismo y de la necesidad de la creación de un sistema equitativo en la distribución de la riqueza y de la cultura. Habló también de dos principios más: la renovación moral. La honestidad es uno de los dogmas de la revolución. No podríamos entender nuestro proceso revolucionario sin una abierta, firme demanda de honestidad. Y habló además el actual presidente de México como candidato entonces de la necesidad de establecer relaciones con los demás pueblos con base en las normas de la autodeterminación que de algún modo repiten y reflejan el principio de la idea de la paz por la vía de el respeto al derecho ajeno, que anunció Juárez desde 1867 en México. Este paralelo muy breve que hemos establecido entre cuatro de los principios que el gobierno de hoy está tratando de implantar en nuestro país a través de una serie de proyectos y de programas, y en las circunstancias adversas de una crisis de magnitudes tremendas, quizás sin precedente en el país, nos hacen ver cómo los principios esenciales del proceso revolucionario de México, no solo de la revolución de 1910, sino del movimiento revolucionario que se inicia con la insurgencia, se hallan presentes en la vida contemporánea. En realidad nosotros sabemos bien que la crisis de hoy no podría resolverse sin nacionalismo y sin justicia social. El primer paso para institucionalizar a nuestro movimiento social fue la creación del Partido de la Revolución. Fue el partido el que dio al país el impulso que le permitió convertirse de una nación de caudillos en otra de instituciones que, aunque de manera perfectible, han representado las aspiraciones populares. Fue con la creación del partido, sin duda, que se da la estabilidad política indispensable para llevar a cabo las reivindicaciones sociales. Hoy el partido abandera las voces que llaman a un nuevo cambio a esta revolución. Hoy el Partido Revolucionario Institucional se prepara para responder a los nuevos reclamos sociales. Se prepara para llevar a cabo una nueva etapa en la continuidad de nuestro proceso histórico. El Partido Revolucionario Institucional ha iniciado la depuración de su vida orgánica y de sus cuadros, como medidas para revigorizarse e ir a la vanguardia de la Revolución Mexicana con una gran visión del porvenir. Sus armas son la historia, su cuna revolucionaria, pero sobre todo las grandes bases populares organizadas en torno del partido, que son su sustento: campesinos, obreros y clases populares, mexicanos revolucionarios en constante cambio.